Eduardo Almeida se despertó temprano ese día, como siempre. El apartamento en lo alto del edificio más lujoso de la ciudad estaba en silencio, salvo por el sonido distante del tráfico de abajo. Se levantó, ajustó su reloj y miró por la ventana, observando la ciudad que de alguna manera sentía que controlaba. Todo en su vida estaba calculado, desde los pasos que daba hasta las palabras que pronunciaba. Era un hombre que no creía en las casualidades, solo en las estrategias. Pero esa mañana estaba fuera del lugar. Una sensación incómoda, como si el mundo sobre el que tenía tanto control estuviera a punto de desmoronarse. Ignoró la incomodidad, como siempre hacía, y se dirigió a la oficina. Él aún no lo sabía, pero ese sería el día en que su vida cambiaría para siempre. En la oficina, mientras revisaba informes financieros, Eduardo recibió una llamada de un detective privado que había contratado semanas antes. La voz del otro lado de la línea era fría y directa, tal como él prefería. Las palabras, sin embargo, fueron como puñaladas. Marcela, su prometida, lo engañaba. No fue un asunto pasajero, sino algo que venía sucediendo desde hacía meses. Eduardo colgó el teléfono lentamente, sintiendo la sangre hervir en sus venas. No era un hombre que se dejara llevar por las emociones, pero en ese momento su orgullo herido y su ira eran casi palpables. Marcela, la mujer que había elegido para ser el rostro de su imperio, había cometido el error de subestimar su control. Y ahora, Eduardo estaba decidido a demostrar que nadie podía humillarlo impunemente. El plan empezó a formarse en su mente, meticuloso e implacable como todo lo que hacía, pero esta vez no contaba con que al intentar controlarlo todo, podría terminar perdiendo el control de sí mismo. Eduardo pasó el resto de la mañana encerrado en su oficina, planeando cada detalle de lo que haría a continuación. Él no era del tipo que actuaba por impulso. Cada movimiento fue calculado, cada palabra medida. Sustituir a Marcela por alguien completamente opuesto a ella surgió como una forma perfecta de venganza. Alguien que la humillara públicamente, que le mostrara al mundo que no necesitaba una mujer como ella para mantener su estatus. Fue entonces cuando pensó en Julia. La señora de la limpieza que trabajaba en su empresa era discreta, casi invisible, y eso la convertía en la pieza ideal para su plan. La citó a una reunión esa misma tarde, sin darle muchos detalles. Para Julia, eso fue un shock. Ella nunca había hablado directamente con Eduardo, y mucho menos había sido citada a su oficina. Al entrar en la habitación, se sintió pequeña ante la grandiosidad del lugar y la imponente presencia del hombre frente a ella. Eduardo fue directo al grano, como siempre. Explicó la propuesta, un matrimonio simulado, una mentira que duraría lo necesario para vengarse de Marcela y reafirmar su imagen pública. A cambio, Julia recibiría una suma de dinero que cambiaría su vida. Ella dudó, por supuesto. La idea parecía absurda, casi surrealista. ¿Cómo podía alguien como ella, una mujer sencilla que apenas podía pagar el alquiler, pretender ser la esposa de uno de los hombres más poderosos del país? Pero la necesidad habló más fuerte. Las facturas acumuladas, la madre enferma que dependía de ella, el futuro incierto. Julia sabía que esta era una oportunidad única, incluso si tenía un precio alto. Con un nudo en la garganta, aceptó. En ese momento, ninguno de los dos imaginó que esa decisión desencadenaría una serie de acontecimientos que cambiarían sus vidas de maneras que jamás podrían haber previsto. La boda se produjo rápidamente, como todo en la vida de Eduardo. Una ceremonia discreta, casi fría, con solo unos pocos testigos de confianza. Julia llevaba un vestido sencillo, comprado a toda prisa, y trató de ocultar su nerviosismo con una sonrisa tímida. No podía creer que estuviera allí, junto a un hombre al que solo había visto de lejos, en los pasillos de la empresa. Eduardo
Eso fue solo otro movimiento estratégico. Él no veía a Julia como una novia, sino como una pieza de su tablero. Sin embargo, cuando se intercambiaron los anillos y se hicieron los votos, sucedió algo extraño. Por un breve momento se sintió incómodo, como si esa mentira tuviera más peso del que imaginaba. Pero él lo ignoró, como siempre hacía con cualquier cosa que amenazara su control. Los primeros días como matrimonio fueron extraños para ambos. Julia se mudó a la casa de Eduardo, un lugar tan lujoso como intimidante. Se sentía fuera de lugar, como si estuviera invadiendo un mundo que no era el suyo. Eduardo, por su parte, intentó mantener la distancia, tratándola con una formalidad casi profesional. La veía como un instrumento, no como una persona. Pero poco a poco, pequeños detalles comenzaron a llamar su atención. La forma en que Julia organizaba las cosas, la forma tranquila en que trataba al personal de la casa, su falta de interés en impresionarlo. Ella no se inclinó. Ante su poder, no intentó complacerlo como lo hacían todos a su alrededor. Esto le intrigó, aunque no lo admitiera, y, sin darse cuenta, comenzó a observarla más de cerca, como si tratara de descifrar un enigma que no entendía. La primera vez que Eduardo se dio cuenta de que algo estaba cambiando fue durante una cena en casa. Julia, sin ceremonia alguna, le propuso probar un plato que ella misma había preparado. Dudó, acostumbrado a las comidas elaboradas por chefs de renombre, pero finalmente cedió. El sabor era sencillo, casero, y de alguna manera le recordaba un tiempo que había enterrado hacía mucho tiempo. Su infancia empobrecida, cuando la comida era escasa pero se hacía con amor. No dijo nada, pero ese momento quedó grabado en su mente. Julia, por su parte, no parecía notar el impacto que estaba causando. Ella simplemente continuó siendo ella misma, sin intentar encajar en su mundo. Y eso, de alguna manera, empezó a molestarle más de lo que le gustaría admitir. Mientras tanto, Marcela no tardó en reaccionar. La noticia del matrimonio de Eduardo con una señora de la limpieza corrió como la pólvora, y ella no estaba dispuesta a aceptar esa humillación. Comenzó a difundir rumores, a cuestionar la veracidad de la relación y a ridiculizar a Julia en los círculos sociales. Eduardo, siempre calculador, intentó controlar la narración, pero por primera vez sintió que las cosas se le escapaban de las manos. Julia, expuesta a la mirada crítica de la alta sociedad, comenzó a sentirse cada vez más incómoda. Ella no estaba acostumbrada a esa vida y los comentarios desagradables la afectaron de maneras que Eduardo no podía entender. Intentó ignorarlo, pero algo dentro de él empezó a sentirse incómodo con la forma en que la trataban. La tensión entre Eduardo y Julia crecía a medida que pasaban los días, y el peso de la mentira que los unía comenzaba a hacerse insoportable. Eduardo, acostumbrado a controlar todo lo que le rodeaba, se encontraba cada vez más perturbado por la presencia de Julia. Ella no encajaba en ninguno de los moldes que él conocía, mientras que Marcela era ambiciosa, calculadora y siempre preocupada por las apariencias. Julia era sencilla, auténtica y genuina. Ella no intentó impresionarlo, no se inclinó ante su poder, y eso lo intrigó de una manera que no podía explicar. Una noche, después de un evento social, donde Julia fue blanco de malos comentarios y miradas de desdén, finalmente explotó. «Yo no pedí estar aquí, Eduardo», dijo con lágrimas en los ojos. «Me pusiste en esta situación y ahora estoy pagando el precio de algo que ni siquiera es real». Su voz temblaba, pero había una fuerza detrás de las palabras, una honestidad que Eduardo no estaba preparado para afrontar. Él permaneció en silencio, mirándola como si la viera por primera vez. Hasta entonces, Julia era solo una pieza de su juego, una herramienta para lograr un objetivo. Pero en ese momento se dio cuenta de que ella era mucho más que eso. Ella era una persona
real, con sentimientos, miedos y sueños, y de alguna manera ella estaba empezando a despertar algo dentro de él que había enterrado hacía mucho tiempo, su humanidad. No respondió de inmediato, pero esa conversación quedó grabada en su mente, como un punto de inflexión que no podía ignorar. A partir de ese día, Eduardo comenzó a cuestionar sus propias motivaciones. Todavía quería vengarse de Marcela, pero ahora había algo más. Julia, con su sencillez y autenticidad, comenzó a despertar sentimientos que él no sabía que aún podía tener. Se encontró pensando en ella cuando no estaba cerca, preocupándose por cómo se sentía y cómo estaba lidiando con todo. Era una sensación extraña, casi incómoda para alguien que siempre había priorizado el control sobre todo. A partir de ese enfrentamiento, Eduardo comenzó a cuestionar sus propias motivaciones. Todavía quería vengarse de Marcela, pero ahora había algo más. Julia, con su sencillez y autenticidad, comenzó a despertar sentimientos que él no sabía que aún podía tener. Se encontró pensando en ella cuando no estaba cerca, preocupándose por cómo se sentía y cómo estaba lidiando con todo. Era una sensación extraña, casi incómoda para alguien que siempre había priorizado el control sobre todo. Empezó a observarla más de cerca, notando pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. Su forma de organizar las cosas, su trato tranquilo con el personal de la casa, su falta de interés en impresionarlo. Julia no se inclinó. Ante su poder, no intentó complacerlo como lo hacían todos a su alrededor. Esto le intrigó, aunque no lo admitiera. Empezó a preguntarse si esa mentira todavía valía la pena o si se estaba convirtiendo en algo más grande de lo que podía controlar. Poco a poco, Eduardo se dio cuenta de que Julia no era solo una pieza de su juego. Ella era alguien que desafiaba sus creencias más profundas y le hacía cuestionar todo lo que alguna vez había valorado. Mientras tanto, Julia intentaba adaptarse a la vida que nunca quiso. A ella no le importaba el dinero ni el lujo. Lo que ella quería era paz. Pero la presencia de Eduardo, que antes parecía distante e indiferente, comenzó a hacerse más constante. La observó, le hizo preguntas sobre su vida, trató de comprender quién era ella, y poco a poco, ella también empezó a ver más allá de la fachada de poder y control que él siempre había proyectado. Había un hombre allí, alguien que, como ella, cargaba con su propio dolor e inseguridades. Julia comenzó a darse cuenta de que Eduardo no era solo el magnate frío y calculador que todos veían. Era alguien que había construido un muro a su alrededor para protegerse. Y de alguna manera, ella estaba empezando a romper ese muro. La asustó, pero también la atrajo. Ella no quería involucrarse emocionalmente, sabiendo que todo había comenzado como una mentira. Pero era difícil ignorar los pequeños gestos de Eduardo que comenzaban a mostrar un lado más humano y vulnerable. La relación entre ambos comenzó a cambiar, casi imperceptiblemente. Eduardo, que siempre evitaba el contacto físico, comenzó a acercarse. Un toque aquí, una mirada allá. Julia, a su vez, empezó a sentirse más cómoda a su lado. No hablaron de lo que estaba pasando, pero ambos sentían que algo estaba cambiando. La mentira que los unió comenzó a dar paso a algo real, algo que ninguno de los dos esperaba. Una noche, mientras veían una película en la sala, Eduardo rodeó con su brazo a Julia casi sin pensar. Ella no se movió, y ese simple gesto fue como un punto de inflexión. No hablaron de ello, pero a partir de ese momento, algo cambió entre ellos. La distancia que una vez los separaba comenzó a disminuir, y la conexión que surgió fue más fuerte que cualquier mentira que pudiera existir. Todavía no sabían qué significaba eso, pero estaban dispuestos a descubrirlo. Sin embargo, el mundo exterior no se detuvo. Marcela, cada vez más furiosa, comenzó a investigar su matrimonio. Contrató detectives, difundió más
rumores e incluso intentó acercarse a Eduardo, intentando hacerlo retroceder. Pero él, que antes la veía como la mujer perfecta, ahora la miraba con desprecio. Ya no quería aquella vida de apariencias. Quería algo real, algo que Julia había despertado en él sin quererlo. Marcela no aceptó ser reemplazada por alguien como Julia y su enojo solo creció. Comenzó a difundir historias falsas sobre la pareja, intentando empañar la imagen de Eduardo y humillar públicamente a Julia. Eduardo, siempre calculador, intentó controlar la narración, pero por primera vez sintió que las cosas se le escapaban de las manos. Ya no estaba dispuesto a seguir el juego de Marcela. Quería proteger a Julia y lo que estaban construyendo, incluso si eso significaba perder todo lo que había logrado. La presión externa comenzó a afectar a Julia. Se sentía cada vez más cansada, como si estuviera viviendo una vida que no era la suya. Una noche, ella se enfrentó a Eduardo. «No sé cuánto tiempo más podré soportar esto», admitió con voz temblorosa. «No soy como tú, Eduardo. No puedo fingir que todo está bien». La miró a los ojos y por primera vez sintió que estaba a punto de perder algo que realmente importaba. No quería que Julia sufriera por sus decisiones y comenzó a darse cuenta de que tal vez había subestimado el impacto de su decisión. Sabía que necesitaba hacer algo, pero no estaba seguro de qué sería. Lo único que sabía era que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Necesitaba afrontar la verdad, no solo por Julia, sino por él mismo. Fue entonces cuando Eduardo tomó una decisión. Convocó una rueda de prensa y junto a Julia reveló la verdad sobre el matrimonio. Él asumió que todo había comenzado como una mentira, pero que con el tiempo algo real había florecido entre ellos. «Ya no quiero vivir de las apariencias», dijo mirando a Julia. «Quiero probar algo real, incluso si eso significa perder todo lo que he construido». Las cámaras destellan, los periodistas gritan preguntas, pero a Eduardo no le importa. Finalmente comprendió que el control absoluto no era sinónimo de felicidad. Julia estaba a su lado, sorprendida por su honestidad, pero también aliviada. Sabía que era un riesgo, pero también era una oportunidad de empezar algo real. Y por primera vez sintió que Eduardo estaba dispuesto a luchar por ella, no como un peón en su juego, sino como alguien a quien realmente amaba. Julia permaneció en silencio durante toda la rueda de prensa, sin saber qué sentir. Ella no esperaba que Eduardo hiciera eso, que dejara todo para intentar algo real con ella. Cuando pasó la confusión, se volvió hacia ella y le preguntó: «¿Quieres probar esto conmigo? ¿En serio?». Ella dudó, pero en el fondo sabía que también se había enamorado de él, aunque no quisiera admitirlo. Con un gesto de la cabeza, ella aceptó. A partir de ese momento, decidieron afrontar todo juntos, no como una pareja falsa, sino como dos personas que estaban dispuestas a intentar algo real, aunque eso implicara enfrentar retos e incertidumbres. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a intentarlo. Los días que siguieron fueron caóticos. Los medios de comunicación no paraban de hablar de la pareja y muchos de los inversores de Eduardo empezaron a cuestionar su estabilidad. Pero a él no le importó. Por primera vez en su vida, estaba dispuesto a arriesgarlo todo por algo que valiera la pena. Julia, a su vez, intentó acostumbrarse a la nueva realidad. Ella todavía se sentía fuera de lugar, pero ahora tenía a Eduardo a su lado, y eso hacía toda la diferencia. Comenzaron a construir una relación basada en la honestidad y el respeto, dejando atrás las mentiras que los unían. Eduardo aprendió a relajarse, a no controlarlo todo, y Julia empezó a sentirse más segura a su lado. Todavía tenían mucho que aprender el uno del otro, pero estaban dispuestos a intentarlo. Marcela, furiosa, intentó todo para destruir a Eduardo. Ella difundió más rumores, intentó demandarlo e incluso amenazó a Julia.
Pero Eduardo estaba decidido a proteger lo que estaban construyendo. La enfrentó de frente, sin miedo, y le dejó claro que ella ya no tenía poder sobre él. Fue un momento de liberación, no solo para Eduardo, sino también para Julia, que vio en él una fuerza que admiraba. Sabían que aún enfrentarían desafíos, pero estaban dispuestos a afrontarlos juntos. La relación entre ellos se fortaleció y comenzaron a construir una vida basada en la confianza y el amor verdadero. Con Minusita, el tiempo, el polvo comenzó a asentarse. La pareja se adaptó a su nueva vida, llena de desafíos, pero también de auténticos momentos de felicidad. Eduardo aprendió a relajarse, a no controlarlo todo, y Julia empezó a sentirse más segura a su lado. Todavía tenían mucho que aprender el uno del otro, pero estaban dispuestos a intentarlo. Una noche tranquila, mientras cenaban en casa, Eduardo miró a Julia y le dijo: «Nunca pensé que podría ser feliz así, sin tener que controlarlo todo». Ella sonrió y respondió: «Nunca pensé que podría enamorarme de alguien como tú». Fue un momento sencillo, pero significativo. Habían encontrado algo real en medio de una mentira, y eso era más valioso que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. El matrimonio, que empezó como una farsa, se convirtió en algo real. Eduardo y Julia aprendieron que el amor no se trata de control ni de apariencias, sino de aceptación y vulnerabilidad. Todavía enfrentaban desafíos, pero ahora estaban juntos, y eso hizo toda la diferencia. Eduardo, que siempre tuvo el control de todo, aprendió a entregarse al amor. Y Julia, que nunca quiso ser el centro de atención, encontró un lugar donde poder ser ella misma. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a afrontarlo juntos. Al final, Eduardo se dio cuenta de que el mayor logro no era ganarle a Marcela o demostrarle algo al mundo. Se trataba de permitirse ser humano, con defectos y sentimientos. Y Julia, que entró en su vida como una pieza de un juego, se convirtió en la persona que le demostró que el verdadero poder reside en amar y ser amado. Todavía estaban procesándolo todo, pero sabían que juntos podían enfrentar cualquier cosa. La mentira que los había unido se había vuelto real, y estaban listos para construir un futuro juntos basado en el amor y la verdad. Eduardo y Julia continuaron su camino, enfrentando desafíos y celebrando logros. Sabían que el amor verdadero no se trataba de perfección, sino de aceptación y crecimiento. Y juntos encontraron una felicidad que ninguno de los dos imaginó posible. La mentira que los había unido se había vuelto real y estaban listos para construir un futuro juntos basado en el amor y la verdad. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a afrontarlo juntos, sabiendo que el verdadero poder reside en amar y ser amados.